Hola a todos, bienvenidos al canal. Yo soy María y hoy os traigo varios trucos para que vuestro bordado en punto de cruz parezca profesional. El primero puede parecer muy obvio, uso bastidor, pero nos pasa muchas veces que compramos un kit, el kit trae la tela, la aguja, los hilos, no trae bastidor y nos creemos que tiene todo lo que necesitamos. Claro, intentamos coser sin bastidor y las cosas no nos quedan bien. Sin la ayuda del bastidor nos cuesta más agarrar la tela, nos podemos pinchar, es más difícil conseguir buena tensión del hilo. Así que ya lo sabes, lo mejor usa un bastidor. Lo he mencionado antes, la tensión del hilo. Sobre todo cuando empezamos, nos puede pasar que apretamos mucho las cruces o que dejamos el hilo demasiado suelto. Ni una cosa ni la otra queda bien. Cuando apretamos mucho las cruces, que es lo que voy a hacer ahora, los agujeros de la tela se hacen más grandes, la tela se arruga, se frunce y al final cuando el bordado es extenso no queda bien. Quizá en un bordado pequeñito se disimule, pero la verdad es que en el resultado final se nota. Aquí al lado voy a coser con el hilo más flojo. Veréis que las cruces se quedan más desiguales, más sueltas. Sobre todo el bordado cuando se ve de lado no se ve bien. Para esto, para solucionarlo, el único truco que tengo es practicar, practicar y practicar. Al final se te hace la mano sola y ya lo haces sin pensar, ya consigues la tensión correcta del hilo sin pensarlo y no importa que cambie de tela, que cambie de tipo de hilo, al final simplemente con la práctica lo vas a conseguir. Este truco sí que consigue que tus bordados se vean como de otro nivel, como profesionales, y es simplemente hacer las cruces siempre en la misma dirección. Por ejemplo, empieza siempre del punto 1 al 4 y la segunda diagonal del punto 3 al 2. Y siempre en todo tu bordado usas esta dirección. Te va a quedar el bordado mucho más homogéneo, mucho más bonito, al reflejar la luz se va a ver mucho más liso y como si fuera, lo que ya te he dicho, profesional. Van a pensar que ahora has comprado los cuadros en vez de hacerlos tú.
Quizá aquí no lo veis mucho porque son poquitas cruces, pero si en un cuadro más extenso o en varias filas de cruces seguidas, cada cruz tiene una dirección diferente, se nota bastante. Es de esas cosas que a lo mejor al principio notas que no está perfecto, pero no sabes qué le pasa, y es simplemente poner siempre bien la dirección de las cruces. Tú decides la dirección que te sea más cómoda y usas siempre la misma. Otra cosa importante es usar el número adecuado de hilos respecto a la tela que utilices. Sabéis que las madejas de hilo normalmente traen 6 hebras. Lo típico en casi todas las telas es usar 2 hebras, pero hay telas que necesitan 3 o que necesitan 1. También cuando hacemos pequeños detalles o bordeamos un dibujo, a lo mejor se usa solamente 1 hebra. Ya depende del diseño que estéis haciendo. Por ejemplo, lo más típico, que es usar una tela AIDA 14, se usan 2 hebras. Si os interesa, en el blog, en la cajita de descripción, os voy a dejar la entrada del blog donde pongo esto con más detalle y además os enseño una tabla en la que según la tela que uséis, os pongo el número de hebras que se consideraría adecuado. Obviamente eso ya puede variar con el gusto de cada uno, pero en general digamos que es lo establecido. Otro fallo que cometemos sobre todo al principio es no cuidar el revés. Hacemos nudos gorditos, cruzamos hilos de un sitio a otro, sobre todo cuando estamos empezando nos parece que el revés no tiene importancia ninguna. Y la verdad es que sí que importa porque no lo parece, pero esos nudos gorditos, esos hilos sueltos, esos hilos que se cruzan, afectan al derecho. Luego cuando queremos enmarcar nuestro cuadro o plancharlo se ve como bultitos. Entonces ya tenéis en el canal un vídeo que os dejaré también en la cajita de descripción sobre cómo empezar vuestra labor sin nudos. Aquí os enseño cómo terminarla, digamos. Es simplemente pasar el hilo por debajo de las cruces. El sexto error es no contar. Este tipo de gráficos tan frecuentes de este tipo de kits que te viene en una hoja, el dibujito con los cuadros, es muy importante contar bien. Y si tienes que contar 3 veces, cuenta 3 veces. Más vale perder 5 o 10 minutos en contar bien que luego tenés que descoser. Luego nos equivocamos de fila, nos equivocamos de cuadrito, hacemos 2 cruces de más y nos estropea todo el cuadro. Así que podéis usar trucos como doblar el papel y hacer el mismo doblez en la tela, o ir marcando con lápiz, por ejemplo, o con bolígrafo o con colores las filas que vais cosiendo. Si una fila tiene distintos colores, distintos hilos, pues hacer distintas marcas. Por ejemplo, para el color gris clarito, una rayita. Para el gris oscuro, una cruz. ¿Ya? Y así vas viendo lo que ya llevas cosido y te orienta para no equivocarte. Y por supuesto, algo que siempre va a conseguir que tu bordado parezca profesional es lavar y plancharlo cuando lo termines. Es mejor lavarlo a mano con agua jabonosa y que sea agua fría. Aunque parezca que no, siempre en las manos tenemos un poquito de grasita, un poquito de suciedad. También de quitar y poner el bastidor se quedan marcas. Entonces siempre va a ser mejor lavarlo y plancharlo.
No lo planchéis directamente, es mejor poner un paño o una toalla encima del bordado, ¿vale? Y ahí ya os va a quedar perfecto. Vais a ver cuando terminéis vuestra labor y la enmarquéis, qué bonita os va a quedar. Y estos serían los trucos que os traigo en el vídeo de hoy. Hay algunos más que si os interesa los puedo traer en otro vídeo. Ya me lo decís en comentarios. Si vosotros tenéis algún truco, ponedlo también y así lo compartimos entre todas. Y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.